La historia de las convenciones de cómic o de anime está muy infravalorada porque normalmente se los ve como un mercadillo al que entras pagando una entrada. También son, para mucha gente, un portal a una cultura que de otra forma no conocerían. Además, son un punto de encuentro con otros fans de su localidad, especialmente en tiempos en los que Internet no era accesible. Hoy día, casi cada municipio de considerable tamaño tiene el suyo propio que busca ser un centro de reunión para gente de los alrededores. Y si crece lo suficiente, podría convertirse en un evento de referencia provincial o incluso nacional al que irá gente de todo el país. En el caso de España, el mayor referente es la pareja del Salón del Cómic y el Salón del Manga de Barcelona, hoy conocidos como Cómic Barcelona y Manga Barcelona. Su éxito ha hecho que tengan imitadores en todo el país, y no hay nadie más envidioso de Barcelona que Madrid. La capital del país tuvo en su día los eventos Expo Cómic y Expo Manga, organizados por la Asociación Española de Amigos del Cómic, con las siglas AEAC. Aun sin tener los anuncios editoriales de los que presume Barcelona cada año, Expo Cómic y Expo Manga supieron adaptarse a las condiciones de no tener los grandes anuncios ni patrocinadores y pudieron crecer para ser unos referentes nacionales. Fueron tan importantes que si me preguntaras a la gente en la calle qué es un Expo Manga o qué es un Expo Cómic, aunque no hayan ido nunca a uno, te sabrán decir que son convenciones. Pese a que su día fueron todo un éxito, hoy día no se celebran ni el Expo Cómic ni el Expo Manga. Fueron las mayores convenciones de cultura pop de la capital. Y esta es la historia de cómo crecieron, cómo desaparecieron. Expo Comic empieza su andadura el 6 de noviembre de 1998 en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. En unas declaraciones a Fantasymundo, el entonces representante de AEAC comentó que se gestó el Expo Comic porque había ganas por parte de asociaciones y de tiendas de tener un evento en la capital como el que se hace en la ciudad condal. Originalmente costó 15 millones de pesetas recaudados sin la ayuda de las instituciones. Esos son más de 165.000 euros según el cambio actual. En un artículo que se publicó en su momento en el periódico ABC, mencionaron el tener que competir contra Barcelona por los grandes patrocinadores y que para diferenciarse debían de apoyar a los facineros, tener en cuenta el auge del manga, ofrecer espacio a asociaciones y otros grupos culturales para así poder dar algo a los usuarios que pagan una entrada. Tener en cuenta a la comunidad local para un evento con cierto ámbito comercial sería un problema para una empresa de eventos estándar, pero la AEAC lo veía como un orgullo. Era algo que les diferenciaba y conseguía que la gente fuera al no sentir que era simplemente un lugar de tienda. Entendían que no podían depender enteramente de que toda la agenda de ocio para el visitante venga de los patrocinadores. Sabían que tenían que ser ellos mismos los que ofrezcan algo de interés a los asistentes para asistir, para ofrecer una agenda de ocio al visitante, para que sientas que recuperas el valor de la entrada, entre experiencias y actividades. En esta edición, consiguieron crecer de forma exponencial, cambiando su fecha al 20 de mayo, solamente 6 meses después de la primera edición. Como los videojuegos estaban muy de moda tras el exitazo de la PlayStation y de juegos como Final Fantasy VII, celebraron junto al Expo Comic, el Expo Games, el Salón del Videojuego de Madrid. También se les unió el Salón del Rol y el Salón de Star Wars. Esto es porque este año iba a salir Star Wars La Amenaza Fantasma, y querían aprovechar el tirón comercial de la primera película de Star Wars lanzada en cines tras la trilogía original. Se celebró en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, una conocida arena deportiva que también acoge conciertos. Todo ese entramado de convenciones pequeñas era acogido bajo el nombre de Hoviland, nombre que tratarían de mantener en siguientes ediciones. Se esperaban unos 30.000 asistentes, y al parecer solamente hubo como unos 3.000 para la zona de Expo Comic. No hay unas cifras exactas para todo el evento, pero fue muy recordado por los visitantes, hasta tal punto que muchos lo consideran el primer Expo Comic, aunque realmente fuera el segundo. En el año 2000 se celebró una nueva edición de Hobbyland que agrupó la edición de Expo Comic junto al Expo Juegos, que sería otro, y el Expo Games, otro salón dedicado a los videojuegos. Hobbyland 2000 sucedería en el pabellón de Casa de Campo, el pabellón más grande del recinto ferial. Fueron ambiciosos al pedir tanto espacio, pero según los visitantes decían que había 2/3 del pabellón vacío. En 2001 se hizo otra edición de Hobbyland. Se dice que querían volver al Palacio de los Deportes, pero como sufrió un incendio el 28 de junio de ese mismo año, tuvo que hacerse en el Museo del Ferrocarril.
Para los que no lo sepan, el Museo del Ferrocarril es un museo dedicado a la historia de los trenes. Considera como una buena visita escolar. Pero si bien es una buena visita escolar, no es un buen espacio para una convención de cómics, porque los pasillos son muy estrechos y porque dificultan la libre circulación de personas. ...2002 sería el año en el que se celebrase la primera edición de Expo Manga en el Hotel Puerta de Toledo. Se sabe que para esta edición promocionaron una exposición del anime Kimagure Orange Rose por su 15º aniversario. No fue especialmente grande ni con mucho contenido, pero era comprensible siendo la primera edición y por las limitaciones del lugar. Eso no salvó de críticas como que algunos lo llamaron el pasillo del manga, en clara referencia al intento de copiar el Salón del Manga de Barcelona. Y es que para ese año ya se habían celebrado otros eventos dedicados al manga y a la cultura japonesa en otras ciudades. Además del ya conocido Salón del Manga de Barcelona, había de eventos dedicados al manga anime, es decir, sin compartir espacio con el cómic americano o europeo, los encuentros con el manga anime y Japón en Vigo, Jornadas en Barcelona, Burjas Otaku en Burjasot, Alba Anime en Albacete, Jornaikas de manga y anime en Zaragoza, Otaku Matsui en Castellón, las jornadas de manga y anime de Mosukor en Baracaldo, las jornadas de manga y anime de Getafe y el Salón del Manga de Jerez. Las expectativas de un evento dedicado al manga en la capital eran bastante grandes. Según entrevistas a Emilio Gonzalo, el exdirector de Expo Comics y de Expo Manga, el evento de manga se celebró porque en ediciones de Expo Comics como la del 2000 veían a mucha gente con cosplays de mangas y animes del momento, y esas personas les sugerían que se realizaran actividades relacionadas con lo que se espera en una convención dedicada al manga, como concursos de cosplay y de karaoke, más interactivo y menos comercio de cómics, dicho de una manera sencilla. Tenían grandes planes para empezar, al menos según comentaba en su día en la revista Minami, que decía que querían traerte invitado a Gosho Yama, el creador de Detective Conan, cosa que finalmente no pudo ser. Por su parte, el Expo Comic de 2002 fue celebrado en el Centro Cultural Conde Duque. Dado que el centro cultural es mayormente unos pasillos estrechos y unos jardines al aire libre, en esos últimos tuvieron que poner unas carpas para tratar de proteger el material del duro clima de finales de noviembre, pero no contaron con la existencia del efecto de la condensación y la humedad del ambiente acabó provocando goteras, algo nada deseable cuando tienes mucho papel, cartón y consolas que valen un dinero. Por último, este año sería el último en el que la AEAC decidiera usar el nombre de Hobbyland. Atrás quedan sus intentos de hacer un gran salón de ocio de Madrid y se dedicarían íntegramente a los eventos de cómic y de manga, al menos para lo que se refiere a la reedición de Expo Manga y de Expo Comic. Para 2004, ya se veía que el Expo Manga crecía exponencialmente e hicieron el primer cambio del lugar al quedarse pequeño el Hotel Puerta de Toledo, y se realizó en la zona de eventos de la estación de Chamartín. Para esta edición de Expo Comic, decidieron volver al pabellón de convenciones que les vio nacer, y así se convertiría en su hogar espiritual durante años. En el año 2005, Expo Manga celebra su primera edición en el pabellón de la Pipa de la Casa de Campo. La Pipa sería su hogar espiritual y sería el lugar más reconocible para los asistentes de la época. Para esta época, AEAC puso una política de entrada gratis si ibas con cosplay el domingo. Posiblemente no fueran los primeros en hacerlo, pero fue una política que mantuvieron a pulso siempre que podían. Primero, porque así animaban a la gente a ir el domingo, que es el día al que la gente le da pereza ir porque el día siguiente es laborable. Segundo, porque se llenaba el pabellón de gente disfrazada, y para otra gente era una oportunidad de oro para hacerse fotos con sus personajes favoritos. Recordemos que para entonces, Fotolog aún era popular entre los adolescentes, y unos años después se le uniría a Twenty como otra red social en la que compartir fotos. Por último, esto ayudaba a hinchar las cifras existentes de mil maneras. Primero, porque a la gente que va sola, la visita le sale totalmente gratis, y a los grupos les sale la visita un poco más barata. Y al haber más asistentes, los patrocinadores verían mejores cifras de asistencia. Tan extendida estaba esta práctica que incluso otros salones de Madrid que nada tenían que ver con el Expo Manga, aún a día de hoy, reciben quejas de los usuarios que añoran poder entrar gratis si vas disfrazado de algo. Recordemos que 2005 era una época en la que si querías ir con cosplay, tenías que ser humanitas y un costurero, o pedírselo a tu madre o a tu abuela. El cosplay era casi siempre algo hecho a mano, o lo podías comprar de una tienda de importación, pero eso era algo muy raro y los precios estaban realmente altos. Los Expo Comic y Expo Manga también te permitían salir del recinto y volver a entrar si te ponías un sello en la mano. Eso hacía que podías pasar la foto del sello a un amigo y si era lo suficientemente talentoso podía colarse él gratis. Sí, picaresca española.
También ayudaba que en el recinto ferial de la casa de campo hubiera zonas al aire libre. Se podrían considerar hasta zonas verdes y eran ideales para fotografías de cosplays, para combates en soft combats y de Jagger, o para simplemente comer al aire libre. También, los comercios cercanos al recinto ferial llegaron a tomar nota de cuando había un Expo Manga. El bar que estaba a medio camino entre la estación de Alto de Extremadura y el recinto ferial solía ofrecer ramen instantáneo junto a su carta habitual, que sé que hoy día es algo que te lo ofrece hasta el supermercado de al lado de casa. Pero para entonces, no estaban tan extendidos ni eran tan fáciles de encontrar los ramenes instantáneos. Estaba claro que la EAC había dado con una fórmula adecuada para hacer una fiesta del manga que transcendía gustos por el manga. Se había convertido en una palabra del diccionario madrileño. Y para probar esto, pongo este tweet de la que en su día era una popular cuenta de tweets graciosos y originales, nada de copiados. Es a partir de este año por el que los fans madrileños y de los alrededores conocerían el ciclo de convenciones de AEAC. En mayo, después de San Isidro, tocaba el Expo Manga en la Pipa, y para noviembre o diciembre tocaba el Expo Cómic en el pabellón de convenciones. Expo Manga se asentó como una cita ineludible para pasarlo bien en general, y creció en tamaño y asistencia a un ritmo mayor que el del Expo Cómic. El Expo Cómic iba a un sitio distinto y tenía otras ambiciones. Buscaba atraer nombres de la esfera comiquera, especialmente autores españoles. Se enfocaban en darles un trato tan favorable con masterclasses, ponencias y revisión de manuscritos, que todos estos artistas se sentían como auténticas estrellas del rock. Así le decían a otros compañeros lo mucho que molaba ir a Expo Cómic de Madrid y les entraban ganas de ir. Era un pensamiento muy a largo plazo, para que así nunca te falte gente que quiera acudir de invitado a tu evento. Así, aunque hubiera un salón del cómic de Barcelona, los comiqueros de España tenían una fuerte razón para visitar Madrid. Y AEAC no ignoraba la realidad de que las ventas de manga en España dominaban a las de cómic, con lo que acabaron instaurando el día manga en los Expo Cómic, que no era más que hacer que el domingo hubiera concursos de cosplay y karaoke, dos actividades que normalmente tenían su propio día en el Expo Manga. Siempre mantenían una diferencia en las formas de hacer las cosas para cada evento. Expo Cómic era para comiqueros, cazafirmas, fanzineros. Expo Manga era para los adolescentes y para los jóvenes adultos. Pero ambos eran grandes puntos de reunión y de quedadas de cuando los foros de internet con comunidades dedicadas aún estaban en activo y las redes no habían dominado los hábitos de comunicación. Todo esto lo había logrado la AEAC, un pequeño grupo de aficionados que años atrás simplemente querían tener su propio evento. Consiguieron unir a todos los involucrados posibles para hacerlo posible. Unir a tiendas, fanzineros y asociaciones locales sin dejar a ninguno atrás, cuidando de lujo a sus invitados y tratando a los asistentes como fans que van a volver en los futuros años. Era una fórmula ganadora y se reflejaba en su constante crecimiento de asistencia año tras año. Siempre crecían, salvo los años de la crisis económica del 2008, porque en una época de crisis te pones en modo ahorro y el ocio y los eventos son lo primero de lo que uno prescinde. Hacemos un salto temporal hasta el Expo Manga de 2007. Destaca en esta edición que se dio un premio al programa contenedor 4 Esfera del Canal 4. El premio era uno especial al medio de comunicación que mejor trate el manga. Lo recogió la presentadora Manuela Velasco, reportera del programa 4 Esfera. Seguramente te estés preguntando, ¿por qué le darían un premio a 4 si esa cadena que solamente emite First? Pues porque el anime era una temática habitual en 4 Esfera, un programa contenedor de los inicios del Canal 4. Y si ya te preguntas qué es un programa contenedor, es cuando una cadena de televisión decide dedicar una franja horaria de la programación a una demografía o un género en particular. En esos programas contenedores se suelen emitir una selección de series y programas, con pequeños reportajes y sketches entre programas para rellenar tiempo. 4 Esfera se caracterizó por emitir animes en abierto, que para esa época, si se emitía anime, solía estar enfocado a los niños. Aparte de la emisión de animes, 4 Esfera también tenía el programa didáctico Otaku. Habrá gente a la que este programa le parecía muy básico, pero no estaba enfocado a ellos. Estaba para la gente que había empezado a disfrutar del manga gracias al éxito reciente de Naruto y de Bleach, siendo Naruto uno de los libros más pedidos en las bibliotecas de Madrid en el año 2005. El programa Otaku de 4 Esfera era una producción de muy buena calidad, con un enfoque muy didáctico y divulgador que, mirando hacia el primer de hoy, ha envejecido de una forma envidiable y no caía en los estereotipos ni glorificaba a Japón. No parecía que lo hacía un friki del anime que vivía en Japón por trabajo y te hacía escenas de vídeos lo mucho diferente que era la Tierra del Sol naciente. Eso le daba un enorme aire de seriedad y lo podías tomar como unos pequeños documentales divulgativos sobre el mundo del manga y el anime. Otaku fue un programa hecho por el equipo de David Guaita. En sus primeros programas contaba con la presentadora Masako, que era el nombre artístico de Yoshimi Kanai, miembro de un grupo idol. Con el tiempo, el contenido viró a visitar convenciones de cómic y de manga del país, con algún documental como el making of de la película Gisaku. Todo esto fue idea de Sergio Calderón, que era el experto en investigación de audiencias y contenidos en los inicios del 4 hasta el año 2011.
Hoy día, ese Sergio Calderón está en RTV para tratar de resucitar la 1 y la 2, pero eso es otra historia. Volvemos a saltar años, ahora hasta el 2010. Spocomic ya ha crecido bastante y podría volver al majestuoso pabellón de cristal, que recordemos que es el pabellón más grande de la casa de campo. Pero esta vez solamente alquilaron el espacio de la entreplanta, conocida por no ser tan grande como la planta inferior, que es donde pasó Hobbyland 2000, el evento que decían que estaba casi vacío. A pesar de tener más superficie que el pabellón de convenciones, solamente contratando la entreplanta, daba la sensación de estar más vacío en sus primeros años, quizás por ver la planta inferior vacía. Para este año 2011, Expo sabía que era lo muy grande para la pipa. Se necesitaba un espacio más grande y tuvieron que ir al pabellón de cristal usando el piso inferior. Si bien para la organización debía ser una victoria, dicha victoria vino acompañada de un reportaje en el programa de Florentino Fernández Tonterías las Justas, en el canal 4. El reportaje era parte de la sección Viejirix, en el que una señora de tercera edad llamada Águeda solía ir a molestar a la gente en eventos, o hacer la gamberra en ellos. Mirad, las he pasado canutas para encontrar este metraje, que bien podría haber sido los media. Por suerte estaba albergado en Kioscopedia, un blog que no se actualiza desde hace 12 años, al que llegué haciendo una búsqueda en Facebook. Tras semanas buscando directamente en YouTube. Directamente me acordé de que en 2011 la gente aún ponía cosas en Facebook y tenía un blog y estaba la posibilidad de encontrarlo. Por suerte lo encontré. Y para saber exactamente de qué se quejaba la gente hace 14 años, tuve que ver un programa de humor de zapeo de Florentino Fernández. Así que ya me lo estáis agradeciendo. Conste que solamente voy a relatar lo que pasa con motivos documentalísticos e informativos. No apoyo en nada la forma de actuar del programa de Tonterías Justas al molestar a la gente que aparece en el reportaje y a emitirlo. Esas son las notas que he tomado de este reportaje, que fue tan criticado por la comunidad y por la propia Asociación Española de Amigos del Cómic. ¿Cómo consiguió que tanta gente le acompañe en la intro? Es un misterio. Se hacía los de Versus Madrid, un grupo que hace espectáculos y coreografías de Star Wars, que ya son mayorcitos para estas gilipolleces. A un Freddy Krueger le dice que va disfrazada de Enrique Bunbury, y al saber que era de Freddy, le dice que el disfraz da pena. A un fan le pregunta que cuánto hace que le gusta el manga, y luego que cuánto hace que le gusta el porno. Roba un par de cosas de un stand, diciendo que era el salón del manga, un comentario que podría haber salido de la clase de humor de palabras de la escuela bruguera. A un Sanji de One Piece le pregunta si trabaja en intereconomía. Se hace una prueba de intentar detectar un friki por el olor y se pone a oler varios cosplayers. Confunde aposta la palabra otaku con tontaku. Se mete con el físico de un Ryu de Street Fighter. A un cosplayer de Princesa Sakura Tsubasa Chronicle le felicita por el vestido y tras preguntar cuánto tarda en ponérselo, le pregunta cómo lo hace cuando va a cagar. Sí, eso se llegó a emitir en televisión nacional. El reportaje causó muchos comentarios en contra de la reportera del programa de Florentino Fernández por cómo se metía con la afición. Al día siguiente a su emisión, AEA respondió con un comunicado en el que lamentaban el reportaje. Hay que destacar de ese comunicado la frase de que no esperaban disculpas por parte del programa, sino que se disculpaban a quien se haya sentido insultado por el reportaje. Si queréis leerlo, os lo dejo en pantalla durante un tiempo. Y es entendible este comunicado. De los eventos frikis solamente se hablan en la tele cuando hayan sucedido, con lo que no tienen promoción previa para llevar gente al evento. Y cuando hay reportajes, suelen enviar a un equipo de televisión a sacar metraje. Sin decir que, incluso en las convenciones más comerciales,
están difundiendo el cómic y la animación como un arte capaz de crear cultura y comunidad. Igual les estoy dando demasiado mérito, pero se tiene ese descontento, porque si de tu trabajo no habla más que como una fiesta y nunca le dicen nada de la cultura que difundes, para luego encontrarte con un reportaje así, hecho por un equipo al que le has tenido que dar un pase de prensa, te haría incluso pensar si lo estás haciendo bien para tu labor de difusión. Porque vender en un fin de semana 29.000 entradas es una victoria, pero que de tu evento solo destaquen que hay un montón de frikis ante una audiencia de 644.000 espectadores, según cifras de Cantar Media, se siente más como una derrota. Y la herida de ese reportaje dolía más si recordamos que Tonterías las Justas se metía en 4, ese canal al que 4 años antes habían dado un premio especial por cómo de bien trataban al manga en televisión. Pero es que en esos 4 años, 4 fue comprada por Mediaset, el grupo de comunicación que posee Telecinco. Mediaset había relegado a 4 el contenido de menor interés que no encajaba en su ecosistema habitual, y justo en ese año, el Sergio Calderón, que dio luz verde al programa Otaku, había pasado a los canales de TDT, con lo que ese canal 4 que hizo Tonterías Justas no era ni de lejos el mismo canal al que premiaron hace 4 años. Para ponerse en contexto, normalmente, todo evento friki usa un cartel que suele ser encargado a un dibujante, y si el invitado especial de ese evento es un dibujante, suele ser él o ella quien se encarga del cartel. El cartel de este año del Expo Manga lo hicieron 2 autores de la línea Gaijin de la editorial Glenat y pusieron en el cartel a personajes de línea dicha Gaijin de Glenat leyendo obras de la línea Gaijin de Glenat. Explicar la línea Gaijin sería otro vídeo, pero simplificando, fue una serie de cómics dibujados por autores españoles que imitaban el estilo visual y narrativo de las obras japonesas. Glenat llevaba ya 1 año y medio promocionando, y con mucha intensidad, esta línea editorial, y al margen de la calidad de sus obras, el público habitual de Glenat le tenía recelo por no ser de las obras que ellos querían. Recordemos que las ventas de manga se basan mucho en la idea de continuar una historia de un anime que se ha visto, generalmente pirateado. Las obras de la línea Gaijin eran obras 100% originales, y por eso, al público que va al Expo Manga no le interesaba en demasía esta línea. La línea Gaijin llevaba ya 1 año sin haberse podido ganar el cariño del público objetivo. El común de los asistentes estaba ya no desinteresado, sino cansado de ella. Es por eso por lo que hubo críticas sobre el uso comercial y hasta publicitario del cartel al poner a personajes de los autores invitados. Pero esto de poner personajes conocidos del autor que viene de invitado a un evento es una práctica más vieja que la tos. Tuvo la mala suerte de ser una línea con un fuerte estigma para entonces. Digamos que los Gaijin no eran precisamente Naoki Urasawa. Al Expo Comic del 2012 le afectó el caso del Madrid Arena. En la madrugada del 1 de noviembre, 5 chicas murieron en una avalancha humana provocada por la mala seguridad del recinto Madrid Arena durante un concierto. Ante las investigaciones de los recintos de la Casa de Campo, la empresa municipal que llevaba los espacios feriales de Casa de Campo, Madrid Destino, decidió revisar varios de los recintos para revisarlos y esto pilló Expo Comic de por medio. Se tuvieron que trasladar ese año al Matadero de Madrid y adaptarse al nuevo lugar en un tiempo récord. Esto causó problemas de organización al tener contratadas naves en lugares opuestos del Matadero, con lo que había un paseo entre medias junto a unos controles de bolsas que hacían lenta la entrada a las naves. Y es que el caso Madrid Arena marcó un antes y después en la forma de afrontar la venta de entradas a nivel nacional. Para controlar al máximo los aforos, la venta de entradas online se impuso, de tal forma que si no comprabas las entradas por web, podías quedarte horas haciendo colas en el exterior sin saber si ibas a conseguir siquiera una entrada. Llegados ya al año 2013, pese a que habían pasado 6 meses desde el caso Madrid Arena, se seguían revisando la seguridad del pabellón de cristal, que tuvo que hacerse un cambio de planes para el Expo Manga. Estaría tanto en el pabellón de la pipa como en el auditorio de la Casa de Campo. Albergaron el concurso de cosplay y el de karaoke para así liberar un poco el espacio de la pipa y aprovechar un buen anfiteatro que ya estaba construido. Ya para finales de año, Expo Comic pudo volver al pabellón de cristal con relativa normalidad. A lo largo de 2014 y de 2015, Expo Comic y Expo Manga serían 2 ejemplos de los grandes eventos de cultura pop de España. Pero pese a ser tan grandes, mantenía su gran problema de que los invitados grandes se los llevaba el Salón del Manga de Barcelona. También habían seguido otros eventos tan grandes a lo largo de España como la Ficzone o el Manga Fest de Sevilla. Y a ellos se le unía el problema del aforo causado por los cambios tras el caso del Madrid Arena. Durante estos años, para acudir a esos eventos, acabas teniendo que prepararte con antelación.
porque si ibas sin entradas, corrías el peligro de esperar horas al sol de mayo o al frío de noviembre, y sin saber si vas a tener entrada, y tampoco sabrías si podrías entrar. Este problema es propio del sistema de ventas en los pabellones de la casa de campo, que no tiene un control de accesos automatizados. También debían mantener el compromiso de que si sales, podías volver a entrar. Y también mantenían su política de Spamanga de que entrabas gratis si ibas con cosplay el domingo. Todo esto sujeta a los nuevos aforos, claro. Todo esto sujeta a la nueva política de aforos. Estas fiestas de las colas kilométricas que se celebraban en mayo y en noviembre demostraban que se necesitaba un espacio mucho más grande para albergar a tanta gente. Pero solamente había un lugar que podía hacerlo: IFEMA. Y poco sabríamos todos los problemas que acabaría dando ese nombre. A principios del año 2016, supimos que el Spamanga sucedería en IFEMA y lo haría en colaboración con EasyFest, al haberse unido a la cartera de eventos de la empresa belga. Tras muchos años de crecimiento y de limitación de aforos por los espacios de Madrid Destino y la venta de entradas, ambos eventos se tendrían que ir a IFEMA. Para quien no lo sepa, IFEMA es un conjunto de pabellones de convenciones de Madrid enfocados a profesionales y a grandes eventos. Están gestionados en conjunto por el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, la Cámara de Comercio y otra empresa pública. En su día había ilusión de hacer Spocomic y Spamanga en el IFEMA, principalmente por el mejor control de colas y porque se le veía como un salto de calidad por el espacio que ofrecían. Esta edición de Spamanga en IFEMA trataba de recordar sus orígenes. La política de salir y poder volver a entrar se mantuvo, pero solamente se pudo hacer en la edición de 2016, cuando estaban en los pabellones exteriores de IFEMA. Lo de salir y volver a entrar no se pudo mantener en las siguientes ediciones celebradas en los pabellones interiores de IFEMA. Una vez pasabas los turnos para salir, no podías volver a entrar, a no ser que fueras expositor o profesional. Así que, si salías a recoger una conocida, mala suerte haber leído las condiciones de entrada. Y tampoco había un espacio exterior agradable para relajarse. Los exteriores de IFEMA eran una jungla de asfalto. Y en el primer año, se echaban de menos los espacios verdes de la casa de campo. Y lo de entrar gratis el domingo si vas con cosplay, se adaptó que podías tener un bono para los 3 días a precio reducido, pero había que mandar pruebas de que te lo habías hecho tú a mano y acudir con él. Este enfadó a la gente que solía entrar el domingo gratis con su cosplay. Entre otras quejas, hacía que, si no habías documentado paso a paso cómo te habías hecho tu cosplay, no podías optar al bono. Luego, que si no ibas más de un día, el precio reducido no te servía de mucho. Que si un día no lo llevabas, no podías entrar. Y por último, que si ya tenías el cosplay hecho de antes, no te servía para nada esta oferta. Era un proceso demasiado trabajoso para muchos y la recompensa no compensaba. Si bien ese Spamanga no fue tan bueno como se esperaba, había cierta ilusión por las posibilidades que tendría estar en IFEMA en futuros años. Tendrían que adaptarse un poco para hacer frente al cambio de lugar, pero era el inicio de una nueva era. Avanza el año y se acerca Spocomic. Se celebra una rueda de prensa en la que se destaca su paso a IFEMA, con un precioso cartel de Paco Roca. Pero ya avisaron en esa rueda de prensa por parte de Cifers que se vería un rebranding. Ese rebranding lo veríamos en ese Spocomic 2016, que ahora se llamaría Spocomic 16 Powered by Heroes. Esta edición se caracterizó por tener mucho contenido adicional no directamente relacionado con los cómics. Conciertos de música de videojuegos, batallas de gallos, shows de wrestling. Pero es que estas convenciones siempre han sido convenciones que abarcan mucho más que solamente el cómic. Siempre han sido bienvenidos los videojuegos, las series, el cine. O sea, no te van a echar de un Expo Comic por llevar un cosplay por Tart Online, y tampoco te van a echar de un Expo Manga por ir de Capitán América. Lo más importante de esta edición de Expo Comic es que finalmente no fue Expo Comic. Llega el día inaugural de lo que iba a ser Expo Comic 2016 y te encuentras con que el nombre de Expo Comic solamente se encuentra en un lugar. Estaba en un banner en la entrada diciendo que Expo Comic ahora se llama Heroes Comic Con Madrid. Desde ese mismo día, los eventos de AEAC pertenecen ahora a EasyFirst y se van a llamar Heroes Comic Con para Expo Comic y Heroes Manga Madrid para Expo Manga. Y el branding de Heroes Comic Con lo insisten mucho en los escenarios, en la papelería, todo. Y con ese rebranding, Expo Comic y Expo Manga están muertos, al menos a nivel de nombre. Ahora, ¿por qué ese cambio? La razón es que EasyFirst quería hacer de los eventos de Madrid una especie de Comic Con San Diego y Anime Expo, que son los eventos más grandes del mundo en sus respectivos sectores. Era una nueva etapa para esos eventos tras casi 2 décadas. Ahora, ¿cómo se produjo este traspaso? El plan que tenía EasyFirst
Se entendía con la nota de prensa que salió durante el domingo de Expo Comic 2016. Cabe decir que descubrí la nota de prensa durante la documentación de este vídeo y no he visto a nadie comentando los detalles. Se publicó por la agencia EFE e incluía varios detalles clave de este traspaso. Expo Comic y Expo Manga se habían unido a la cartera de eventos frikis de Cifers en Europa. Y no eran los únicos. Y Cifers también había adquirido las convenciones FAX y la Antwerp Convention en Bélgica, la Dutch Comic Con en Holanda y las Comic Con Malmö y Comic Con Gamex de Suecia. No las conozco personalmente, pues solamente estoy citando de dicha nota de prensa. Tras esta compra, todos estos eventos deben estar acogidos bajo el nombre de Heroes. Pero el detalle importante para los españoles es una frase de la nota de prensa que muchos medios habían pasado por alto, o al menos nunca la vi comentada en ningún círculo. El cambio de nombre se comenzó a fraguar hace un año, cuando esta empresa de eventos se hizo con las dos citas madrileñas para un periodo de 3 años. Esta frase nos indica que la venta de los eventos de la EAC ya se fraguaba en 2015, y esa nueva andadura tenía una fecha de caducidad. Tenían que hacer 2 eventos más de cada tipo, durante los siguientes 2 años. En términos de eventos frikis, esto es nada de tiempo, porque las reservaciones en Espacio en IFEMA o en Madrid Destino tienen que hacerse con mucha antelación, algunos incluso a 1 año o 2. Lo de los eventos a 1 o 2 años vista no es una exageración. Durante la pandemia, los organizadores de Japan Week en Madrid comentaban en streamings que mantenían la celebración potencial de sus eventos en España por si la cosa mejoraba, porque las reservas en sitios como IFEMA piden reservas año vista incluso. Y sobre invitados, el director de Expo Comic y Expo Manga comentó en varias entrevistas que contactar con los invitados requiere de mucho tiempo de antelación, especialmente en el caso de los invitados japoneses para Expo Manga. Y cualquiera que haya organizado algún evento de este tipo sabe que se necesita un tiempo para fraguarse y conseguir la confianza del público de cara al futuro. Ahora voy a hacer algo que no debería hacer en un documental, y es poner parte de mi opinión o sesgo personal, que es que a partir de ahora voy a usar los nombres de No Expo Comic y No Expo Manga porque me niego a usar los nombres de Heroes Comic Con Madrid y Heroes Manga Madrid. Son los peores nombres posibles. La edición de 2017 de No Expo Manga se caracterizó por faltas. Primero, que no hubo ninguna asociación cultural que hiciera actividades en el recinto. Eso lo primero. Lo otro es que faltaron unas 5 editoriales y distribuidoras grandes, cosa que ponía en peligro su idea de atraer a patrocinadores y que esos fueran su atractivo principal para los consumidores. Encima, ya había historial de que grandes marcas, ante los altos alquileres de IFEMA, preferían no asistir al tener otros eventos más accesibles, o simplemente decidían no ir. Por ejemplo, durante varias ediciones de la Madrid Games Week, un gigante como Xbox tenía que recurrir a estar en el stand de Twitch o en el de Activision, o directamente no acudir debido a los altos alquileres de IFEMA. Estaban tratando de cambiar el modelo de las convenciones de anime y de cómic que crecieron durante años gracias a las actividades de asociaciones y a grupos locales. Ese año recibieron la patada, especialmente el evento de manga, que se caracterizaba por tener más actividades. La estrategia que durante 2 décadas le funcionó a Expo Comic y Expo Manga no había sido trasladada a Icifers. Quería seguir el modelo de una San Diego Comic Con. La edición de 2018 de No Expo Manga recibió críticas en web debido a su aumento de precio hasta los 15 euros respecto a los 10 del año pasado. Las asociaciones y actividades estaban totalmente desaparecidas por segundo año consecutivo. Lo que más destacó a la gente que fue al evento fueron los food trucks de empresas de embutidos que se convertirían en un meme en esta época de eventos. Y recordemos que este era el último evento de manga al que estaban contractualmente atados. La asistencia fue de 44.000, que siendo un evento de 2 días, tenía una muy buena media. Pero 44.000 visitantes eran pocos comparados con los 46.200 que recibió el Expo Manga de 2015 en el pabellón de cristal. Iba un 25% menos de gente a unos pabellones más caros. Para el No Expo Comic, la historia fue muy problemática. Anunciaron en abril que el No Expo Comic sería en septiembre, justo una semana antes de la Japan Weekend de Madrid. Debido a que EAC y Jointo realizan 2 eventos muy parecidos, cuando Jointo empezó a hacer su Japan Weekend en Madrid, la relación inicial entre las ambas entidades no fue la más ideal por la idea de la competencia entre ellos, pero tras unos pocos años vieron que tratar de hacerse daño no les beneficiaba. Veían que había espacio suficiente en el calendario para los dos y acabaron en un ciclo amistoso. Cuando acaba una Japan Weekend, empieza la promoción de un evento de EAC, y cuando acabe ese evento de EAC, empieza la promoción de la Japan Weekend. Pues para la edición de 2018 de No Expo Comic, Icifers hizo caso omiso a este acuerdo de no agresión al poner su evento justo una semana antes de la Japan Weekend de Madrid. Pero si quitamos esto de que parecía competencia
para hacerle daño a Japan Weekend, si tenemos en cuenta la información de la nota de prensa de que sería el último no Expo Comic que estaban obligados a hacer, junto al historial de intentarlo y no conseguir llegar a ser esa Comic Con o Anime Expo, junto a los eventos más exitosos en otros países, todo le huele a, y digo esto para cubrirme, que presuntamente, que era una medida para salvar todo lo posible y era la mejor opción que tenían. Pero es que mal no les había ido. Habían aumentado las cifras de entradas respecto a los eventos en la casa de campo. Pero sus eventos están cada vez más vacíos, mientras que la Japan Weekend de Madrid crece. Pero esto no gustaba a los patrocinadores, que sé quienes más expendían. Claramente, y eso es especulación mía, presuntamente, The Sisyphus Central no le veía un futuro a estas Comic Cons. Parece ser que tuvieron que hacer cambios drásticos para reducir el evento, y por ello las fechas antes de Japan Weekend serían las únicas que les dio IFEMA. Nada más empezar 2019, Sisyphus pasó la gestión de los eventos a la empresa belga Conceptum. Esta empresa era quienes hacían los evaluadores creativa por España, que es lo único que he podido encontrar de ellos. Que el cambio de gestión se hizo a principios de año se puede comprobar gracias a la Wayback Machine. A ver, la compra-cesión de Sisyphus a Conceptum fue entre los días 2 y 9 de enero, porque en la parte inferior de la web que usaba No Expo Manga el 2 de enero aún aparece el logo de Sisyphus. Pero el logo de Conceptum en la web de No Expo Comic aparece en su versión registrada el día 7 de enero. Este cambio de gestión se mantuvo muy por lo bajini. El primer comentario de que Conceptum ahora es quien organiza el tema de Heroes en España fue en un tuit de la ahora difunta editorial ECC en enero, sobre la asistencia del artista Rafa Sandoval a la Heroes Comic Con de Valencia en febrero. Lo sorprendente es que parece que casi nadie se dio cuenta de este cambio de organización hasta el día 1 de marzo, que es cuando la gente supo de la cancelación de No Expo Manga y fueron a mirar las webs del evento. Ese día 1 de marzo, la gente recibió un misterioso correo electrónico en el que se anunciaba que se iba a celebrar un nuevo evento de anime llamado Mangadrift. Y resulta que se celebrará justo en el mismo lugar y a la misma hora que el No Expo Manga. Esto era posible porque se canceló el No Expo Manga y Jointo, la empresa organizadora de la Japan Weekend, viendo que mucha gente ya tenían preparados sus viajes a Madrid junto a un número de expositores y artistas, sacó un nuevo evento para aprovechar. La gente corrió a intentar echar las culpas y si fuese este cambio, pero vieron en la web del No Expo Manga que la empresa que lo lleva era Conceptum. Decían que cancelaban la edición de ese año para poder hacer una edición mejor en el año 2020. Pero debido a la pandemia de COVID, no sucedió ese No Expo Manga 2020 y nunca hubo un nuevo No Expo Manga hecho por Conceptum. Esto supone el fin de la historia de Expo Manga. Para finales de año, Conceptum sí pudo hacer una edición de 2019 de No Expo Comic. El portal comiquero Esa Hora de las Tortas lo puso como un evento correcto, sobre todo porque es un evento más de actividades familiares, pero lamentando que no hubiera apenas difusión del arte del cómic. Se hicieron la comparativa con Juvenalia, y me parece un cambio acertado, porque no podemos negar que a muchos niños de hoy les encanta esos personajes de Marvel y DC, y quienes leían cómics cuando la primera edición de Expo Comic ya están en edad de tener hijos. Si bien tras todo esto puede parecer que estos eventos de Sisyphus fueron un fracaso, No Expo Comic tuvo unos 45.000 asistentes en su última edición, que no son pocos tras la mala prensa de la edición de 2018. Con números en la mano, todas las ediciones de No Expo Comic en IFEMA vendieron más entradas que ediciones de Expo Comic antes de irse a IFEMA, y todos tenían mejores medidas de visitantes por día, incluso la edición de 2018 que duró 3 días. Por su parte, el No Expo Manga de 2017 fue la edición más vendida con 58.000 entradas. Está claro que moverse a IFEMA les permitió crecer, pero seguramente no era lo que esperaba Sisyphus, razón de que no renovaran y que decidieran pasar de la organización a Conceptum, que se quedó con que tenían que organizar una convención de anime en unos pocos meses. En 2020 sucedió la pandemia de COVID. No pasó nada, más allá de que no volvimos a saber nada de Conceptum tras anunciar que cancelan el No Expo Comic y también cancelaban el No Expo Manga, del cual no tenían fechas. Es el fin total de Expo Comic, porque el recinto de IFEMA vio todas las pesetas que puede mover una convención de cómic. Empezó a colaborar con Pop Culture España. Esa organización, aparentemente, tenía gente que en su día organizó Expo Comic y Expo Manga en AEA, y que ya habían tenido intentos estos eventos como Gaming Explosion, una microconvención gaming en unos cines de Madrid, y crearon los espacios Comicorama y Mangaorama en eventos gaming dedicados de Madrid. El resultado de esta unión fue Comic Pop-Up Madrid. Fue una serie de eventos de cómic en los años 2021, 2022 y 2023.
tuvieron muchas críticas a lo largo de estas 3 ediciones, como que el recinto estaba prácticamente vacío, o que no había mercados de segunda mano y la programación no invitaba a ir. Convención especial a los precios IFEMA. En junio de 2024, la edición de ese año fue cancelada, y no se sabe si volverán para 2025, pero no pinta que ese sería el caso. Con datos y cifras asistentes en mano, la primera edición de Comic Pop-Up Madrid apenas superó en visitas al Expo Comic celebrado en 2003, que fue el segundo celebrado en el cuartel del Conde Duque. Y el tercer Comic Pop-Up Madrid superó por la mínima a la edición de 2006, el segundo Expo Comic que se celebró en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Es cierto que, contando con que era a lo largo de 3 días, y no 4, como solía ser Expo Comic, eran unas mejores medidas de visitantes por día. Así, la media de visitantes el primer año de Comic Pop-Up Madrid superaba el primer año de Expo Comic en el pabellón de convenciones. Y en contexto, la tercera edición de Comic Pop-Up Madrid tendría la tercera mejor media de visitantes de todos los eventos Expo Comic celebrados fuera de IFEMA. Pero eso no sería suficiente para que IFEMA hiciera una cuarta edición. Sí, había crecimiento, y en 2 años, y con simplemente la promesa de devolver las convenciones de cómic a Madrid. Pero es que en 2022, la Japan Week conseguía vender 170.000 entradas. Con esas cifras y las críticas online que he comentado, aparentemente, IFEMA vería que su experimento no funcionaba y le iría mejor alquilando el pabellón que dedicaba anualmente a los cómics a otras ferias comerciales que les iban a traer más visitas con más poder adquisitivo. Y ahora sí que sí, es el final de la saga de Expo Comic y el Expo Manga en Madrid. El legado de Expo Comic y Expo Manga aún se nota a día de hoy. Estos eventos lograron demostrar que había una comunidad y una pasión en la capital que no tenía por qué depender de las grandes editoriales ni de los invitados. Supieron salir adelante sabiendo enfocarse en la comunidad local. Es innegable que muchas tiendas y otras asociaciones se dieron a crecer y a conocer en esos eventos. Ejemplos de ellos son la Asociación Sensei en Móstoles y el Consejo Friki, asociaciones que hoy siguen en pie. E incluso se puede decir que Madrid Otaku y la Japan Week en Madrid todos sucesores del Expo Manga. Japan Week en Madrid es el evento de anime que querría dar en Risifers. Es uno de los más grandes eventos de anime en España, que en número de visitas poco tiene que envidiar al Salón del Manga de Barcelona. Madrid Otaku, por su parte, tiene esa aura de querer volver a esos Expo Mangas más humildes en la pipa, pero adaptados a los nuevos códigos de hoy día. Pero en el caso de una convención dedicada a cómic, por ahora no hay un posible evento dedicado en Madrid. Posiblemente, tras la cancelación del Madrid Comic Pop-Up, nadie quiere arriesgarse. Pero si algo nos ha demostrado la propia experiencia de Expo Comic, es que de la nada y con suficiente cariño y tiempo, puede salir algo digno, contenta a todos los fans del cómic de toda la capital y de toda España.